Ingeniero, y aparte pues de... perdón, disculpe. Sí. No, disculpe, es que quería preguntarle si aparte de este proyecto, teniendo en cuenta las recomendaciones que usted nos menciona, ¿qué otras acciones son posibles para reducir en algo la basura espacial? A ver, estas recomendaciones en la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, son aplicables, o sea, cualquier misión nueva que se está desarrollando tiene que cumplir con estas recomendaciones, y estas recomendaciones básicamente implican, o para un satélite, que al final de la vida útil del satélite tiene que hacer una maniobra para volver a entrar en la Tierra, sin quedarse en órbita indefinidamente. También regula cuando se acaba la vida útil, que no quede energía en el satélite, o sea, toda la energía se tiene que vaciar para evitar explosiones. Al final, todas estas recomendaciones son formas de intentar que los nuevos satélites no se queden en el espacio y no generen más basura. Lo que les contaba antes es, con la basura que ya está en el espacio, esto no se puede hacer. Solo podemos hacerlo con los nuevos satélites que vamos a lanzar. Por lo cual, para los objetos viejos se tiene que hacer algo activamente. Ingeniero, seguramente nuestros oyentes conocen la película Gravedad, Gravity de Alfonso Cuarón, en la que unos astronautas de la Estación Espacial Internacional sufren un accidente precisamente producto de los fragmentos de una explosión, ¿no? ¿Es esto totalmente ciencia ficción o esto podría darse, ¿no? Podría darse un accidente de este tipo que afecte los astronautas o la Estación Espacial Internacional? A ver, la película en sí, el hecho es cierto, o sea, no es ciencia ficción. La Estación Espacial Internacional cada año hace 2-3 maniobras para evitar fragmentos, pero lo que no es correcto en la película es que de la primera explosión enseguida ya hay todo de explosiones y al final no queda ningún satélite entero. Es cierto que los modelos dicen, y es verdad, que hay un efecto cascada. Cuando hay una colisión o una explosión, los fragmentos pueden causar otras colisiones y otras explosiones, pero a más largo plazo. No en la película Gravity, en 2 horas, 3 horas, todos los satélites en la órbita cercana a Tierra habían quedado impactados. Eso no pasaría nunca. Pero sí que es verdad que la Estación Espacial Internacional está haciendo maniobras para evitar colisiones. Y esto es el día a día. Bien, ingeniero, dentro de estos residuos y fragmentos que hay, aunque pequeños, su peligrosidad se debe también a la gran velocidad a la que van. ¿Por qué giran tan rápido y van todos a la misma velocidad? A ver, esto es una cuestión de física. Al final, un objeto que está orbitando la Tierra, para entenderlo fácilmente, es un objeto que está en una caída constante. O sea, si usted tira una piedra, se va a caer. Si tira una piedra muy rápido, la piedra, por un lado, tiene la fuerza de gravedad que la trae hacia el centro de la Tierra, y por otro lado, tiene la velocidad que lleva, que le da una fuerza centrífuga hacia afuera. Al final, un satélite, esto es lo que está haciendo. Lleva una velocidad que hace que la fuerza centrífuga compense la fuerza de gravedad. Con lo cual, un satélite o la estación espacial se rigen por las leyes de la física que dicen que tienen que volar a una velocidad concreta para estar en una órbita determinada. Y esto en las órbitas de donde está la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, quiere decir que tienen que moverse a 7,5 kilómetros por segundo. Si va más arriba es un poco más lenta. Entiendo, ingeniero. Es probable
que esta basura espacial, digamos con este efecto cascada, como usted lo mencionaba, con el tiempo, en unos años, aumente de modo tal que haga imposible futuras misiones espaciales o el funcionamiento de satélites? Yo recuerdo ahorita, nuestros oyentes seguramente también la conocen, la película Wall-E, una película animada de Andrew Stanton, de Pixar, en la que una nave espacial sale de la Tierra y para poder salir de la Tierra tiene que prácticamente cruzar una barrera de basura espacial, ¿no? Esta basura parece que estuviera quieta, pero surge la pregunta, ¿no? ¿Podemos llegar a ser inutilizable el espacio en el sentido de que haya tanta basura espacial y tantas colisiones que eso haga imposible lo de que haya misiones espaciales? Este es el miedo que tenemos. Por eso hay todas las recomendaciones y por eso estamos haciendo todos los estudios que hacemos para limpiar. Porque si no hiciésemos nada, en algunos años, a lo mejor no todas las órbitas, pero las órbitas más utilizadas, porque tienen propiedades que son un poco mejores, serían inutilizables. Con lo cual, sí, a ver, lo de la película Wall-E es un poco exagerado otra vez, pero porque es realmente como una cortina o una espeso de basura. Ahora mismo sí que hay mucha basura, pero no se vería con el ojo humano directamente. Pero sí que podría llegar a pasar algún día si no cumpliésemos todas las recomendaciones que hay, que alguna órbita dejase de ser útil o fuese, a ver, al final no dejaría de ser útil, pero habría que hacer tantas maniobras tan frecuentemente que sería el tiempo de vida útil, o sea, de datos útiles del satélite sería mínimo comparado con el tiempo haciendo maniobras. Ingeniero Bastida, ¿cómo se logra hacer este seguimiento a los residuos de basura y cómo logran maniobrar los satélites para evitar las colisiones? A ver, como le decía antes, el seguimiento de la basura en órbitas bajas, las órbitas bajas son a menos de 2.000 kilómetros, se hace con radares. Hay varios radares distribuidos por la Tierra. Con estos radares básicamente son de los americanos, de Estados Unidos, y ellos nos dan los datos. Pero con estos radares son capaces de observar hasta 2.000 kilómetros de altura, todos los objetos de más de 10 centímetros más o menos. Para observar los objetos que están en órbitas más elevadas se usan telescopios, y con estos telescopios depende de la distancia que se esté de la Tierra, pero se llega a ver objetos de 30 centímetros a un metro de tamaño. Para hacer la maniobra nosotros recibimos los datos de los americanos que nos dicen nos dan la órbita del otro objeto, el objeto con el que chocaríamos, y sabiendo la órbita del otro objeto podemos calcular el riesgo de colisión, y si el riesgo es elevado, lo que hacemos aquí, generamos una serie de comandos que se mandan al satélite, que hacen que el satélite en un momento determinado tenga un poco de propulsión, con lo cual varía su órbita y ya no estará en la órbita que iba a chocar. Y luego, al cabo de un tiempo, se vuelve a hacer una maniobra para volver a la órbita funcional del satélite. En términos económicos, ¿es posible saber cuánto cuesta a la ESA o a la exploración espacial en general la existencia de esta basura que lleva a considerar estas maniobras o que lleva a considerar modificar la exploración para evitar las colisiones? Es muy difícil cuantificar el coste real de una maniobra, porque por un lado está el combustible del satélite que se usa, que quiere decir que reduce la vida útil del satélite. La vida útil del satélite al final es el tiempo que puede estar en su órbita, que depende del combustible. Cuando reduces el combustible porque haces una maniobra, esa vida útil se acorta. Por otro lado, tienen que considerar el tiempo de trabajo de los ingenieros
tanto en el centro de operaciones como los que hacen el control de todos los objetos, para preparar la maniobra, para decidir la maniobra, para ejecutar la maniobra, y luego hay el coste del tiempo que no se tienen los datos que el satélite está dando. O sea, si el satélite es un satélite de telecomunicaciones que manda señal de televisión y durante una hora no está dando esa señal porque está en otro sitio, ese es el coste de los datos. Claro, es muy difícil de evaluar exactamente todos estos costos, pero es significante, o sea, es importante. Ingeniero, ¿es posible predecir cuándo y dónde va a reentrar un fragmento de basura espacial y si se va a desintegrar o no en su entrada en la atmósfera? Sí, a ver, los modelos que tenemos sirven para hacer predicciones de las reentradas. El problema es que tenemos incertidumbres en la atmósfera que aún no están bien conocidas, que dependen de la actividad solar, básicamente. Y no sabemos predecir la actividad solar con suficiente tiempo. Con lo cual, nuestras predicciones de reentrada son precisas, pero, por ejemplo, un día antes tenemos aún una ventana de reentrada de más de una hora, de 2 o 3 horas. Y estas 3 horas implica que el satélite aún va a dar toda una vuelta encima de la Tierra. O sea que el lugar exacto solo lo conocemos una hora antes de la reentrada. Luego, según el satélite, tenemos modelos y podemos hacer estudios de qué partes sobreviven y qué partes no. Lo que pasa es que esto no se hace para todos los objetos que reentran, sino solo para los que se considera que tienen un riesgo importante de que haya piezas que reentren. Todos los fragmentos pequeños, la mayoría se van a quemar. Solo los objetos grandes que tienen tanques, por ejemplo, tanques de titanio. El titanio tiene una temperatura de fusión muy alta y la mayoría de veces se encuentran estos tanques en la Tierra. ¿Y es posible calcular cuál es el riesgo de que caiga en una población civil? Es decir, yo puedo ir por la calle y me puede caer un tanque de titanio, y si, digamos, cayera un tanque de titanio, digamos, sobre un automóvil, sobre una casa, ¿quién respondería por esos daños, no? A ver, la probabilidad es muy baja. Tiene más probabilidad de tener un accidente en coche o de que la probabilidad es más o menos equivalente a que le caigan 2 veces durante su vida un rayo. O sea, que es poco probable, pero podría pasar. Si le cayese un objeto encima o en el coche o en los daños, se sabe de quién son los objetos que reentran. Al final, el Estado responsable por el satélite, el país responsable del satélite, si fuese una nave francesa, europea, se puede reclamar a ese país los daños. Ingeniero Bastida, se dice que en la década de los 80 fueron enviados al espacio satélites que funcionaban con energía nuclear. ¿Existe acaso el peligro de que estos satélites exploten o que reentren en la Tierra y pues que tengan una afectación directa a la población civil? O a los ecosistemas, ¿no? Por el tema de por el tema de la radioactividad. Sí, a ver, hubo varios lanzados en las décadas 70-80, de los cuales uno reentró en el norte de Canadá, era un satélite ruso, y el reactor nuclear reentró allí. Los rusos se ocuparon de la limpieza y pagaron por la limpieza, pero después de esa reentrada, se han asegurado que todos los satélites que llevaban reactores nucleares hagan una maniobra de forma que los reactores nucleares no vayan a reentrar nunca en la atmósfera. O sea, se pueden hacer maniobras para hacer que los objetos caigan en la Tierra, se pueden hacer también maniobras